Hola, muy bienvenida, doctora Fadia Tala. Estamos en entrevistas y ahora qué hacemos en el marco de la 13ª versión de Congreso Futuro, cuyo eslogan es ¿y ahora qué hacemos? Lo que nos convoca en este momento. La idea del día de hoy es que podamos conversar un poquito más allá de cuál es la importancia de la divulgación del conocimiento, y estamos con un experto en botánica marina y la conservación de las algas. Bióloga marina de formación, doctor en ciencias, mención en botánica de la Universidad de Sao Paulo, profesora asociada al Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte, directora ejecutiva del Centro de I+D Tecnológico en Alga y otros recursos biológicos e investigadora adjunta del Instituto Milenio de Socioecología Costera, SECOS. Su investigación se centra en el estudio de las macroalgas marinas en áreas como la biología, la ecofisiología y la reproducción, contribuyendo a la conservación. Doctora Fadia Tala, muy bienvenida, mucho gusto estar con usted en este momento. Quería hacerle una consulta muy importante, sobre todo en el marco del Congreso Futuro. La importancia de las algas en el país costero que tenemos como Chile. Hola, gracias por la invitación. Referente a las algas, que es un poco lo que se basó mi exposición, tiene que ver con que identifiquemos el aporte que nos están generando en nuestra vida y que a veces no logramos dimensionarlo, desde el ambiente donde viven hasta los recursos y las moléculas que podemos obtener de ellos. Y como bien mencionaste, mi aporte a la conservación no es precisamente porque las proteja y no se haga nada con ellas, sino que el aporte viene desde el conocimiento, de cómo, conociendo dónde crecen, cómo crecen, cuáles son sus tolerancias a condiciones ambientales, cómo es el reservorio de moléculas químicas que tienen, nos puede contribuir y llevar a tener un mundo mejor. Y cuénteme, ¿cómo ha sido el estudio de las macroalgas en Chile? Porque tenemos una zona costera de norte a sur, entonces desde ahí estamos avanzados, en realidad no. ¿Cuáles son los mayores aportes que ha tenido la investigación científica en este rubro? Bueno, quienes estudiamos las algas realmente no somos muchos. Hay que diferenciar los que estudian algas que son microscópicas, que son las microalgas, y algas que son macroscópicas, que es lo que conocemos como las macroalgas, que es mi área de trabajo. Pero quienes estudian las algas se conocen como ficólogos y hay ficólogos a lo largo de todo Chile. Hay grupos importantes de investigación. Yo estoy en Coquimbo, acá en Santiago también, en Valparaíso, en Concepción, en Punta Arenas, en Puerto Montt. Pero no solo somos los ficólogos, como las algas interactúan con el medio ambiente y con los otros organismos, los ecólogos también tienen un aporte importante al conocimiento que hemos obtenido desde las algas y también desde el área de la socioecología. Porque, como bien dices, tenemos varios recursos, algunos son de importancia comercial, pero no podrían ser de importancia comercial si es que no hay personas que están vinculadas a la actividad de extracción o de modificación de esta alga. Entonces hemos ido contribuyendo desde hace tiempo realmente. Es como una línea de investigación que se lleva fuerte, diría yo, en el país. Hay redes de colaboración internacional, hay investigadores e investigadoras que participamos en estas redes más internacional y que en conjunto estamos mirando los aportes que tienen las algas. Ahí hay una palabra súper importante, socioecología. Cuénteme, por favor, ¿cómo la socioecología está vinculada al estudio de las algas? Lo que pasa es que en un principio mirábamos a las algas como un modelo o un grupo de organismos que están como alejados del ser humano. Están ahí en su ambiente, están interactuando y como que poníamos el foco solo en ellas. Y en el caso de la socioecología lo que reconocemos es que el ser humano también es parte de este modelo de estudio y está interactuando con estos recursos biológicos. Y genera oportunidades también a los seres humanos, a los que estamos vinculados a la costa, a los que están haciendo una actividad extractiva, por ejemplo, en torno a las algas, o los que están haciendo cultivo. Entonces no puedes mirar estos dos ambientes totalmente desconectados, las algas por un lado, el ser humano por otro lado, el medio ambiente, sino que está todo conectado y lo que ocurre en uno de estos niveles repercute en el otro. Entonces ahí se tiene que dar lo que nosotros llamamos como una coproducción a medida que va generando el conocimiento y estos
grupos de personas o sociedades que han estado interactuando con estos recursos tienen lo que se conoce como un conocimiento local. Es valioso el conocimiento que ellos tienen hace varios años en torno a estos recursos. Entonces no es solo la ciencia al final ahí se pone a disposición de lo que ellos van necesitando. Ahí la interacción de la naturaleza y el ser humano como parte de la misma, ¿cierto? Quizás tenemos una mención importante que hacer sobre la mala interacción, como lo que ocurre con las macroalgas, con el barreteo. Cuénteme, cómo estamos en este momento con ese tema, con la extracción ilegal de macroalgas? Es complejo porque lograr fiscalizar en una costa tan larga y cuando nos cuesta tener acceso a los lugares donde están haciendo estas actividades ilegales, se nos escapa de las manos realmente. La institución que tiene que fiscalizar hace lo que puede dentro de los recursos que tiene y del lugar donde puede llegar. Pero también son responsabilidades compartidas, porque quien está haciendo una extracción ilegal de las algas se las está vendiendo a alguien que tiene un comercio establecido que es legal. Entonces, son varios, en la cadena productiva de las algas son varios eslabones, entonces todos tienen cierta responsabilidad. Ahora, con respecto al barreteo, dependiendo de la especie y de la biología de la especie, hay algunas especies que está comprobado, y estos son trabajos antiguos desde la ecología, en los años 80, del doctor Bernabé Santelice, que fue pionero con el tema de las algas y las bases para el manejo. Está comprobado que hay que barretearlas, que hay que sacarlas por completo, porque cuando tú las podas no son capaces de crecer nuevamente. El tema es cómo haces el barreteo. Entonces la actividad sí se permite, pero lo crucial es cómo lo haces, cuántos sacas por metro cuadrado, cada cuánto tiempo sacas. Entonces tiene que ver con otras estrategias que van acopladas a lo que es el barreteo. Claro, como poder hacer un barreteo como con conocimiento, o sea, de poder entender lo que se está haciendo y no llegar y cortar, como usted dice, y dejar pedazos. Eso es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, en las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, que hay una organización de pescadores que solicitó un área y que tiene un plan de manejo, y cuando solicita cuota de estas algas, hace barreteo para poder removerla. Pero ellos saben cómo hacerlo porque son guiados por profesionales y porque tienen la experiencia de ir observando cómo va cambiando su entorno y reconocen la importancia de las algas para los otros organismos que viven ahí. El problema de la pesca ilegal es que generalmente lo hacen personas que no tienen experiencia en el ambiente marino, entonces van y remueven y realmente generan áreas totalmente despobladas de estas algas. Y bueno, para conversar un poquito más desde el lado más optimista de las algas, porque es su sujeto de estudio, ¿verdad? Entonces cuéntenos cuáles son las maravillas de las macroalgas y por qué usted las está estudiando. ¿Por qué las estudio? No sé, llegué a las algas y creo que de alguna manera lo dije en la presentación. Si uno tuviera que asignarle un atributo, el principal es que ofrecen vida. Y ofrecen un espacio y alimento y nos oxigenan el medio ambiente, pero además como son organismos que han evolucionado desde hace mucho tiempo, en el fondo tienen una maquinaria bioquímica y fisiológica que es muy potente, y de ahí se han estado describiendo y tienen distintos grupos de moléculas que podrían ayudarnos a solucionar problemas que tenemos hoy en día como seres humanos, desafíos tanto sociales, económicos y también de los otros recursos a los cuales estamos produciendo. En el fondo, cómo podemos incorporar para tener no solo nosotros una buena salud, sino que también los recursos agrícolas, por ejemplo, producirlos de una manera más sustentable, la ganadería. Entonces eso hace que sea bastante atractivo. Y en este como acervo que pueden tener las algas, da la sensación de que no vamos a terminar nunca de estudiarlas. Siempre hay algo nuevo que aparece, estamos aprendiendo a reproducirlas, a cómo propagarlas. Eso implica que tenemos que hacer ciencia básica conociendo el ciclo de vida de las algas. Tienen ciclos de vida que se conocen que son complejos porque hay una parte que ves y otra parte que no ves. Y cada una de estas fases de su ciclo de vida están acostumbrados, adaptados a distintas condiciones. Entonces eso genera un desafío. Entonces como que siempre
respondemos una pregunta, pero nos surgen nuevas preguntas. Y con la crisis climática, la contaminación, la falta de alimento, las algas aparecen ahí como una buena opción. También porque estamos mirando que que en la tierra, en el fondo ya no nos queda superficie donde poder seguir cultivando ni mantener más ganado. La única forma de mantener ganado es que empezamos a destruir nuestras áreas verdes. Entonces tenemos un 70% de la superficie de nuestra tierra es agua. Tenemos ese ambiente para poder aprovecharlo, y genera desafíos porque no solo desde la biología marina, quiere decir que necesito un aporte de los oceanógrafos, de los ingenieros, de los que trabajan con inteligencia artificial para poder monitorear el ambiente donde estamos, juntar bases de datos y procesarlas. Entonces así como que multidisciplinario. Y ahora que mencioné la inteligencia artificial y que es el concepto central de Congreso Futuro este año, ¿hay alguna investigación o algún grupo de trabajo que esté incorporando la inteligencia artificial actualmente en el estudio de las algas? Así como específico en el estudio de las algas, lo desconozco realmente, pero lo que sí es que lo que se ha hecho con otros organismos, por ejemplo, ayer había una charla de que en base a la inteligencia artificial se había podido llegar a detectar ciertos compuestos que podrían ser atractivos para curar algunas enfermedades. Entonces, esas como metodologías se podrían usar. La inteligencia artificial se usa hoy en día para monitorear, sobre todo cuando tú tienes bases de datos enormes en oceanografía, para predecir marejadas, por ejemplo, algunos cambios ambientales que podrían estar repercutiendo en el desarrollo que están teniendo las algas en su ambiente. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas y por estar acá. Volvemos al bloque para poder seguir conversando con la doctora Fadia Atala, expositora de Congreso Futuro. Ahora quiero hacerle una consulta, doctora, sobre cuál es la importancia desde su punto de vista de la colaboración científica, considerando además su rubro, las ciencias del mar. Podría partir diciendo que es muy importante porque solos o solas no logramos avanzar a la velocidad que necesitamos. Entonces necesitamos colaborar en las ciencias, pero de distintas disciplinas. Yo trabajo en botánica, en ficología, pero tengo que interactuar con alguien que está en la ecología, con alguien que está en el área social, con alguien que está en el área, por ejemplo, de la ingeniería comercial, cuando estoy buscando darle un valor agregado a algún recurso, porque biológicamente puedo producirlo, pero si no es rentable la producción, me va a costar mucho llegar y concretarlo como un negocio y traspasarlo a pescadores o a pequeños acuicultores que quieran incorporarlos en sus actividades productivas. Entonces siempre necesitamos como esa colaboración. Y según lo que hemos estado conversando, doctora, y pensando en que el Congreso Futuro se realiza desde el Senado de la República de Chile en colaboración con la Fundación Encuentro del Futuro, de la Academia de Ciencias, ¿verdad? ¿Cuál es la proyección con respecto a la legislación de las algas desde su punto de vista? ¿Y cuáles son las necesidades que tenemos también en ese contexto? Porque a lo mejor puede haber algunas visiones que ya se han ahí tanteado un poco, pero quizás hay algunas que tampoco ni siquiera se han conversado de aquellas. Entonces, ¿cuáles son las más relevantes para usted? Mira, tocas un tema que es bastante crucial y que coincide con que en la semana se aprobó la ley bentónica, que es una modificación que se hace a algunos artículos de la ley de pesca y acuicultura, en donde yo podría decir que lo más importante es que reconocen la singularidad de los recursos bentónicos, que son totalmente distintos a los peces, que son más bien oceánicos o que se adquieren, se pescan con otro arte de pesca. Y cuando hablamos de los recursos bentónicos son aquellos recursos que están pegados en la roca, las algas, el loco, el erizo. Entonces la legislación antiguamente los metía todos como en un gran saco y trataba de hacer un modelo de manejo
y de explotación, todos por igual. Y reconocemos que cada especie que tiene una importancia comercial tiene una singularidad distinta. Cosas así como extrañas, que para poder hacer acuicultura de algas tenías que casi equiparar los requisitos que pedían para hacer acuicultura de peces o de ostiones. Cuando los beneficios de la acuicultura de algas es distinta y el impacto que tiene en el medio ambiente es distinto. Entonces creo que la modificación que se está haciendo con esta ley bentónica es súper importante. Reconocen el barreteo como un arte de pesca. Si bien la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura puede restringir el barreteo para ciertas especies que no lo requieren, porque pueden ser podadas, por ejemplo, sí reconoce que hay otras especies que la única forma de explotarlas adecuadamente es con el barreteo. Reconoce las particularidades regionales, la pesquería a pequeña escala, hay algunas modificaciones con respecto a las áreas de manejo, que reconoce que la protección puede ser una estrategia de manejo, el proteger una zona, incorpora, y que es súper importante, incorpora el género en la expresión de la ley de pesca. Entonces ya no es pescadores, es pescadores y pescadoras, es algueros y algueras, porque hay un grupo importante de mujeres que se dedica a la extracción de algas. Entonces también las reconoce como identidad, como que están ahí. A veces uno ve en las redes sociales muchas quejas, que se dice aquí no se hace nada por las algas, y realmente sí se hace. En el fondo, si uno entra a las páginas y ve los planes de manejo que hay, las medidas administrativas, tal vez no son todo lo que queremos, pero sí hay medidas administrativas que están tratando de controlar. Y tenemos la diferencia entre estas, que son áreas de libre acceso, que son así como que áreas de todos pero de nadie, entonces nadie se hace responsable, y ahí es donde estamos teniendo estos problemas de pesca ilegal. Pero por ejemplo las áreas de manejo y explotación de recursos llevan un manejo que es adecuado. Y la legislación, de alguna manera, lo hemos visto cuando van saliendo regulaciones específicas, va reconociendo también que estamos aumentando la diversidad de potenciales recursos que podemos aprovechar. No solo los típicos que están incorporados, sino que como vamos reconociendo nuevos recursos que tienen potencialidades y que quiere decir que podría o manejarlo o cultivarlo, las autoridades también a través de estos documentos o resoluciones pueden ir incorporándolas. Buenísimo. Y aprovechando esto mismo, hablando de legislación y la capacidad bioingeniera de las algas, ¿usted cree que en algún momento podríamos hablar de alguna posible ley de protección específicamente de estos organismos? No sé si puede haber no sé si una ley de protección. Lo que sí, y como te digo, viene en esta ley bentónica, es que se reconoce que la protección de un sector de la costa en donde hay algas se puede incorporar como una acción de manejo. Y eso no estaba puesto antes. Es muy difícil decir voy a proteger toda la costa donde están las grandes algas pardas, que como que lo miramos. Yo ahí siempre digo, hay algas de otros tamaños que también tienen sus aportes. Sí puede ser de manera sectorial, de hecho lo vemos a veces que en la región de Tarapacá o en Antofagasta se cierra la cuota de extracción de algas pardas, hay veda, pero eso también tiene un costo económico porque tienes familias que dependen de estos recursos. Entonces la protección, así como que ya protejo todo, no lo veo viable, pero tal vez sí proteger algunos sectores. Y no solo proteger, porque podemos proteger, pero cuando tenemos estos eventos climáticos, por ejemplo, como las olas de calor, esta área que está protegida se ve devastada por una causa ambiental. Es lo que ha pasado con los bosques en California, en Tasmania, que con estos periodos de olas de calor, que en poco tiempo sube mucho la temperatura, las algas se desprenden del sustrato y se ha perdido más de un 90% de la biomasa. Y no es porque hay una sobreexplotación, ¿te fijas? Entonces, si bien podrían haber sido áreas protegidas, igual habríamos perdido la biomasa. Entonces, es proteger, pero hacer algo más. Es como manejo, es lo que decía yo de las soluciones basadas en la naturaleza. Cómo protejo, conservo, pero hago una gestión sustentable o sostenible. Y si eso implica hacer, por ejemplo, repoblamiento,
o tirar semillas, o cosechar un lado y después hago una rotación de área y después voy a otro lado, todo eso tiene algún impacto. Eso de las soluciones basadas en la naturaleza lo habíamos conversado anteriormente, ¿cierto? Y es súper importante porque desde ahí podemos tener una visión mucho más macro de cómo nos relacionamos con el ecosistema. ¿Cómo cree usted que es la relación que tenemos como ciudadanía con el ecosistema marino? Yo creo que en general no lo conocemos, sobre todo, o quienes lo reconocen son los que vivimos cerca del ambiente marino, los que están más lejos no lo reconocen. Por algo cuando los turistas del interior del país se van a la costa nos dejan la basura en la costa, eso tiene que ver con educación, con que como sales de tu casa no te preocupas por lo que estás haciendo. Entonces vemos que hay en las áreas turísticas hay un incremento en la basura. Y yo creo que pasa lo mismo con el medio marino, con los recursos que están ahí. Entonces es importante la educación y la educación desde pequeños, desde chicos, en los colegios, los talleres científicos, a los que están más lejos del mar hay que acercarlos al mar, con la alimentación, de manera lúdica, jugando. Y ese es un desafío que tenemos como país. Muchas gracias. Y desde esta misma visión que usted nos me acaba de comentar, le pregunto, ¿cuál es su futuro posible? No, yo ahí soy positiva y creo que nuestro futuro posible es el mejor. Pero tenemos que ser responsables y todos lo vemos, y vuelvo a lo mismo, lo vemos un poco en la cadena productiva del mercado de las macroalgas, que en general las regulaciones se ponen al eslabón más débil, digo yo, de la cadena, que son los recolectores. Pero el eslabón tiene intermediarios, procesadores, transformadores y exportadores. Entonces todos son responsables de lo que estamos haciendo en el medio marino con nuestros recursos. Muchas gracias, doctora Fadiatala, por esta entrevista, por ser participante del Congreso Futuro 2024. Y bueno, le doy la más cordial invitación a que nos sigan en las redes sociales de Congreso Futuro y de Senado.cl para poder seguir ahí llenándonos un poquito más de conocimiento desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias.